Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, importante para nosotros, tipo voz, porque este es como el primer vivo comunitario de docentes de ustedes. Me gustaría, simplemente como una muy breve intro de la actividad de hoy, presentar al plantel docente, por lo menos nombrarlo, ¿no? Paula Rodríguez, nuestra junta, Marcelo Leibovich, JTP, Blanca San Miguel, Silvana Fano, Karin Ljungberg, Juliana Pecolio, Fernando Gómez, Jazmín Miralles, Matías Capaticcio, Carolina Mariani, Charlie Dabé, Natalia Ramadori, Juana Manuela Caballero y Leonardo Piccolo. Me parece que es importante que, bueno, estos 14 personas que están funcionando como el equipo docente ahora virtual y en algún momento, si lo permite, la pandemia presencial, pero esto ya es una presencia y recordar algunas cuestiones sobre este workshop. Ustedes ya han estado trabajando, han estado subiendo cosas. Eh, Refrescar y volver a recordar que es un workshop, ¿no? Básicamente es una experiencia corta, tiene que ser intensa para que lo corto realmente dé sus frutos, breve e intensa. Una experiencia en la cual lo único que está mal es no producir, ¿no? Realmente el workshop crece y se enriquece con la cantidad de producción. Es muy importante eso porque un workshop es un contacto con una temática, en este caso la visualización. Es un contacto que va a ser, insisto, lo más intenso posible y va a ser bastante breve y de ahí es importante aprovecharlo para poder abrir el juego. Estamos ahora en la etapa de relevamiento de datos, después seguramente el conjunto de docentes va a seguir charlando con ustedes sobre esto, pero básicamente es una etapa que hay que darle la entidad que tiene. Es muy importante, el relevamiento de datos no es nada pasivo, es muy activo e implica también una construcción ideológica de una red de categorías que permiten que esos datos se vuelvan valiosos. No hay ningún dato que no sea valioso y tampoco hay ningún dato que sea valioso per se. Lo importante es, primero, una masa crítica de datos. Esto es clave, ¿no? Si uno tiene un dato o dos, realmente no logra hacer una masa crítica, no puede establecer relaciones. Luego, la capacidad de empezar a encontrar cómo esos datos se pueden listar, organizar, categorizar, clasificar, comparar, conectar, relacionar. Esto es muy importante y requiere, y se va a charlar un poco sobre eso, de dejar que repose, ¿no? Que no dejar de hacerlo, sino que vaya reposando y vaya tomando la entidad que merece. Al principio puede pasar que alguien tenga muchísimos datos inconexos y entonces no sabe qué hacer, o algunos aún no tienen ningún dato y ya están avanzando en la producción de una visualización. Creo que es importante esta etapa de relevamiento, darle la entidad que realmente tiene, que es importante porque permite saber sobre qué material se va a trabajar y los datos, cuando los empiezo a frotar entre ellos y a trabajarlos, empiezan a sugerir modos de relación, ¿no? También que se considera un dato, un tema que hoy también va a ser importante. ¿Qué es un dato? ¿Qué tipo de dato es? Hay datos muy macro, hay datos micro, hay datos intermedios, hay datos que conectan datos, o sea, el tema es realmente importante. Una cosa más, yo creo que es importante que se entienda que la información es una relación entre datos. Siempre hay información cuando pude básicamente conectar qué con qué, de qué manera conecto esto con aquello. Ahí empieza a aparecer información y esto es como una potenciación, una energía eléctrica que se empieza a desplegar y esta corriente eléctrica empieza a generar posibilidades y necesidades de visualizar eso que se está entendiendo como una info que todavía estaba latente, dormida y que yo la despierto al conectar. Otro aspecto más, los relevamientos con estilo propio, abierto, diverso, ¿no? El workshop también está buscando eso, está buscando que ustedes abran el juego consigo mismos y con los demás. Me refiero y nos referimos a medios distintos, soportes distintos, ¿no? Posibilidades narrativas internas de los medios y soportes que se eligen diferentes. Y es muy importante que ese estilo propio o ese estilo buscado, pero por estilo no tanto la estetización, sino la manera de por qué elegí este medio, por qué elegí esta manera de contarlo, por qué elegí esta manera de almacenarlo, sea parte del problema, parte de lo que tengo que experimentar. Otro aspecto más, y con esto voy terminando, no se descarta nada, nada se tira, todo se transforma y es importantísimo porque estas capas de datos
no se anulan entre sí, sino que se enriquecen. Por eso hablamos de una sedimentación de datos. Entonces, es muy importante no descartar, porque, insisto, como dije al principio, todo dato es útil. El tema es ponerlo en contexto y el tema es que arme un tejido. Entonces, no descarten, sigan produciendo como en layers o como en capas y seguramente van a encontrar que lo que al principio parecía inútil empieza a encontrar sentido cuando la búsqueda continuó. Así que bueno, esto es una experiencia interesante. Ustedes están siguiéndonos en este streaming, tienen la oportunidad de chatear desde Twitch, según tengo entendido, ¿no, Matías? Y esas consultas van a llegar acá al Jitsi nuestro. Me parece muy importante aprovechar esta instancia de vivo, un vivo virtual, pero vivo al fin, como para poder intercambiar de otra manera, para poder dialogar, para poder empezar a encontrar juntos en la situación de diálogo online la posibilidad de analizar mejor y de entender mejor hacia dónde vamos y, por supuesto, seguir trabajando en lo que tiene que ver con subir cosas, con compartir información, con recibir comentarios, que creo que es lo que ya ha empezado a pasar y es parte de la dinámica del workshop, que si bien tiene muy pocos encuentros, como pasa siempre con nuestro estilo, entre encuentro y encuentro pasan muchas cosas y es lo más interesante de todo. Se ha ido sumando gente y se ha cambiado mucho el aspecto de lo que se propone entre ayer y hoy. Eso también es interesante, seguramente los docentes lo hablarán con ustedes. O sea que también el usted está así es un usted está así del workshop, ¿no? O sea, ahora estamos así y puede ser que en una hora o dos o mañana estemos asá, y eso es lo más genial que le podría pasar a este workshop. Así que bueno, bienvenidos al vivo, esperemos que la tecnología no nos traicione como lo suele hacer. Y bueno, buenísimo que estemos todos juntos. Y bueno, mi agradecimiento siempre de este equipo docente extraordinario que está operando de la NASA para lograr que esto funcione. Así que bueno, ahí vamos, yo me quedo por acá escuchando y bueno, ahora ya la interacción viene con todas estas personas que están acá a vivo. Hay una consulta en Twitch que pregunta si se pueden ir sumando datos e información en nuevas capas a lo que ya está hecho. Bueno, creo que la respuesta es completamente sí. Un poco antes Enrique mencionaba de tratar de continuar en la búsqueda que se inició, ¿no? De no descartar, sino todo lo contrario, retomarlo, cada vez volverlo más personal. Creo que eso es lo más interesante de todo, ¿no? Cuando esos datos son lo más propios posibles, y no solo esos datos, sino la representación también. Entonces, confiar en el instinto que los hizo. La verdad que los relevamientos son súper amplios. Hay gente que filmó, hay gente que sacó fotos, hay gente que bocetó, hay gente que hizo listados. Si se meten al Instagram, se ven todos los resultados distintos. Y la idea es mantener eso, creo que, y confiar en ese instinto que los llevó a mover hacia ese lugar. Y por supuesto que sí, que cuanto más layers se vayan sumando, mejor. Sí, una cosita más, hay como una historia también de la búsqueda de datos, o sea, el dato es histórico incluso en este pequeño lapso. De alguna manera ese dato que se suma transforma al que ya se había recogido antes. Y ahí puede haber una oportunidad también de construir esa narrativa de datos, ¿no? Eso me parece muy importante porque eso es parte de esto que llamamos el estilo personal, o sea, la modalidad de cada búsqueda. Y está bueno tener como ese metalenguaje de lo que está pasando con los datos que voy juntando y cómo los voy acumulando. A mí me gustaría, por ejemplo, notar algo que tiene que ver como con estos momentos, ¿no? Que proponía el workshop, que tiene que ver con el relevamiento de los datos y después la representación visual. Y vimos en esta semana que por ahí muchos están tratando de encontrar de qué manera, a través de gráficos, videos, y haciendo como más foco en ese momento de representación o a qué modelo van a acudir para poder traducir estos datos bueno, al campo de lo visual. Y, digamos, me parece que sería interesante todavía hacer un poquito más de foco en este primer momento. Bueno, están comentando que es el relevamiento, ¿no? Y la profundidad con la que se ejecute. O sea, una de las cosas que veíamos es como que se empiezan a nombrar ejes temáticos y estaría bueno poder sumergirnos adentro, que se puedan sumergir adentro de esos ejes temáticos
y tratar de profundizar un poco más en esa información que están relevando. Sí, yo creo que es importante esto que dice Blanca de no tener preconceptos en cuanto a la forma que va a tener ese relevamiento, por lo menos al principio, a esta instancia, tratar de adquirir todo lo que, bueno, por ejemplo, lo que proponíamos en las stories, más allá que después yo lo uso o no ese dato, empezar a mirar uno de estos campos en particular, como decía Blanca, y profundizar lo máximo posible. O sea, si yo veo que, no sé, que almuerzo un día, no sé, papas fritas, mañana también anotar qué es lo que almuerzo, como que no quede solamente en un momento, un dato de esa categoría o de ese aspecto, sino empezar a verlo como más en el tiempo o más obsesivamente. Y después, sí, puedo llegar a usarlo, puede que no, puede que después algo que me parecía totalmente irrelevante se empieza a conectar con otra cosa que nunca esperé que fuese así. Entonces, como no cerrarse tanto en esta instancia, sino al contrario, empezar a como ver cosas en profundidad para después poder procesarlas y generar esa visualidad que a veces parece que ahora estuviera apareciendo antes de hacer el relevamiento. De las cosas que vimos ayer vimos algunos trabajos respecto de este ejemplo que acaba de dar Karin. Había un trabajo que justamente indagaba en los datos alimenticios y relacionados con lo temporal, o sea, cuándo había comido determinada cosa. Eso está grabado, después lo vamos a subir, pero vale la pena contarlo ahora, que se nos ocurría de pronto que lo temporal, si uno se pone obsesivo, como decía Karin, puede darse cuenta que lo temporal en relación a un alimento, por ejemplo, ya está escrito en el packaging, por ejemplo, ese alimento tiene un tiempo de duración. Y ese solo dato a uno le abre otras posibilidades. Me parece que tomarse el tiempo de reflexión sobre la categoría que uno eligió o las categorías que uno eligió para cada vez ponerse más obsesivo, en realidad implica ir preguntándole a ese dato cómo está, digamos, desarrollado en ese producto, por ejemplo. Yo tengo un determinado tiempo, no solo en el que lo como, sino que lo tengo que ir a buscar a un lugar. En ese lugar, en este momento en particular, yo tengo que esperar en la puerta para entrar y comprarlo. En la heladera también va a durar X cantidad de tiempo, y arriba o abajo de la heladera, en el freezer o en la parte de abajo. Digamos, así con cualquier categoría se puede hacer una indagación, pero esto a veces resulta cuando yo paro un poco la pelota con la visualización en sí misma, con la manera de graficar, y solo tengo un listado y un cuaderno y un poco más de tiempo para pensar. Creo que está bueno esto que menciona Marce y esta idea de, bueno, tengo un dato, ¿no? Relevé solamente esto. Está bueno pensar qué pasa en el antes de ese dato, qué pasa después de ese dato. Y ahí uno se va a ir dando cuenta que siempre se puede desglosar e ir ampliando, porque bien Marce mencionaba, el alimento tiene una procedencia, pero también había uno de los casos que estaba diferenciando alimentos saludables de no saludables. Bueno, ¿por qué es saludable y por qué no? ¿Cómo lo absorbe el cuerpo? La data es infinita, ¿no? Uno tiene para ir metiéndose infinitos layers. Bueno, ahí está un poco la profundidad también, ¿no? Si yo decido, bueno, voy a categoría de alimentos, ¿qué tanto jugo puedo sacar de esa categoría y hasta dónde relevo y desde dónde relevo? Yo creo que hay una película Following, la habrán visto, ¿no? Que tipo obsesivamente sigue gente, termina un poco trágico, pero digo, hay que hacer un poco de stalkeo del dato, ¿no? Hay que seguirlo obsesivamente porque no sabemos a dónde nos lleva, y en algún momento el dato que se conecta con otro empieza a hacer sentido. Para mí acá hay algo importante. En realidad,
lo que comí o no comí puede no tener ninguna importancia si yo no logro que tenga importancia. Cuando yo logro que haga sentido, porque empiezo a encontrar que hay una información relevante, porque conecté cosas, ahí la obsesión empieza a rendir sus frutos, ¿no? Me parece que es importante eso, porque creo que ahí es donde la conexión entre los elementos empieza a tener sentido. Por eso estamos insistiendo en que no se pase muy por encima de esto que parece el análisis previo, porque realmente la manera de combinarlos y de recombinarlos empieza a aparecer lo importante, ¿no? Otra cosa que también, perdón, que me despertó lo que decía Marcelo, es que yo creo que es importante que al dato lo relacionen con un sujeto, ¿no? Me parece, o los datos. Es decir, la construcción del dato absolutamente en abstracto da una información absolutamente neutra, poco intencionada, poco direccionada. Siempre de alguna manera la visualización es un ejercicio de comunicación. Entonces yo tengo que pensar en torno a quién estoy construyendo los datos y en torno a quién estoy construyendo el usuario o el que va a mirar eso. Entonces siempre hay como una subjetividad que es bienvenida, ¿no? Porque siempre, por más objetiva que sea una información, tiene una intencionalidad. Y ahí me parece que también es interesante que por lo menos ustedes, cada uno de ustedes forme parte, ocupe un lugar neurálgico en esa recolección de datos. ¿A qué distancia le quedan los datos? ¿Cuán importantes o poco importantes son? Eso ya construye un primer modelo y ayuda a avanzar un poco más. Sí. En relación a esto que comentás, Enrique, me gustaría mencionar, por ejemplo, que digamos, nosotros ahora estamos transitando todo esto de la Big Data, de los datos duros, de las representaciones, inclusive a través de algoritmos y demás. Cuando mencionabas el dato en relación al sujeto, me parece que es importante porque justamente es la experiencia que estamos transitando nosotros, que en realidad no hay temas triviales para ejercer una representación o una visualización, y, digamos, puede ejercerse mucha profesionalismo también para poder traducir datos totalmente subjetivos o que estén vinculadas al sujeto. Y de hecho hay un movimiento dentro de lo que tiene que ver con el diseño de información y la visualización de datos, que es un área que hace muchos años se desarrolla dentro del campo del diseño, y en estos años cobró mucha fuerza, que es el movimiento de la data humanística, en donde hay muchos diseñadores como Giorgia Lupi, Jaime Serra, Stephanie Posabeck. Hoy, de hecho, estábamos compartiendo entre los docentes un trabajo del estudio REA Comunicación, que es un estudio español, que trabajan en esto de la data humanística, de la representación de datos, que tienen que ver con conductas, con hábitos, y bueno, un poco con todo esto que nosotros estamos pretendiendo que cada uno de los que estamos compartiendo esta experiencia releven, bueno, en sus casas, ¿no? Usted está así. Esto como para darle un poquito de contexto a, bueno, cómo surge también esta propuesta de trabajo, ¿no? También no sé si dijimos que vamos a extender un poquito el plazo de esta etapa, no sé si se dijo eso. Creo que también está bueno pensar esto de lo subjetivo en cuanto a qué voy a mirar, pero no de manera como qué es lo que me imagino o lo que siento, porque a veces también el dato, por lo menos en esta instancia de relevamiento, está bueno ir a buscarlo como bastante objetivamente. O sea, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a, no sé, hacer una bitácora de cuánto tiempo es que duermo y cuando me despierto a la mañana digo como, creo que dormí 8 horas, pero no miro el reloj o no miro, o no anoto cuándo es que me acosté o cuándo me levanté. Y a veces eso también tiene como una sensación de que, bueno, estoy anotándolo, es un dato, pero realmente es como todo tan en el aire que finalmente no funciona como es realidad. Y no lo digo como una cuestión de que hay algo que está bien o está mal, sino porque está bueno ponerse como un método medio científico, porque a veces también los resultados sorprenden, como lo que yo pienso que hice, si realmente me lo pongo a ver y a analizar y a buscar, a veces te refleja otra cosa que no es lo que uno siente o piensa
sobre todo en estos momentos que es como, es muy raro también la sensación del tiempo o de los días incluso. Puede estar bueno también eso, como confrontar lo que yo imagino con lo que pasó realmente, como cuánto realmente me tomó hacer, no sé, esta comida, que no la sabía hacer y me pareció como dificilísima, y cuánto me tomó por reloj hacerla, como qué diferencia hay entre eso, pero está bueno ponerse como más estricto en ese sentido, me parece. Sí, totalmente. Con respecto a lo que dice Karin, la relación con el sujeto no implica que sea blando o que sea totalmente subjetivo en el mal sentido del término, o sea, bueno, imaginario, no sé, me pareció, no. Hay que ponerse muy obsesivo y objetivo con los datos que a lo mejor son, precisamente son tan conectados con el sujeto que no los terminamos de ver como datos. Entonces me parece que esa era la idea. Con respecto a lo que dice Marcelo, creo que no se dijo que se iba a prolongar un poco, ¿no?, la etapa de relevamiento. Creo que no lo dijimos. Bueno, Sí, digamos, decidimos extender un poquito este plazo, esta etapa, para justamente no estar a las corridas con una etapa siguiente que implica sí ya entrar en problemática de visualización y un posible gráfico de esto, sino que tengan un tiempo más para ahondar en este relevamiento, pensarlo un poco más. Hay dos consultas, vamos de a una. Pedro Fossati pregunta si la producción debe ser en tamaño del feed del Instagram únicamente. Y pone 1080 por 1350. Piensen yo creo que actualmente esa es la plataforma que estamos teniendo para compartir esto. Entonces no está mal pensarlo como estos posteos cuadrados, esta idea de secuencia. Digo, ahora es la forma que tenemos de verlo. Y si bien esto es abierto, no está de más pensar que se ve a través del Instagram. Así que sí. Después hay otro que comenta, dice, estoy relevando las modificaciones espaciales de mi cuarto en función de lo que hago, ya sea una videollamada laboral, clase teórica, clase práctica, yoga, entrenamiento y limpieza. Bueno, creo que está buenísimo, porque también empieza... Ya hay un tema, hay una intencionalidad. Ahora, a lo mejor ahí habría que pensar cuáles son los datos a relevar. Uno puede decir, bueno, desde posición de los objetos a cantidad de objetos, a tipo de objetos, a tiempos para esas actividades y tiempos que los objetos permanecen o no en una posición y cómo se guardan o se sacan o se combinan. Ahí donde de golpe uno aplica una especie de matriz de búsqueda. O sea, el tema parece, como dice Fernando, está bueno, porque ya hay una intencionalidad. Me parece que ese puede ser un campo. Bueno, ahora hay que aplicarle algunos métodos para que no se me pierda nada, digamos, ¿no? Sí, aparte me parece que, o lo que empieza a pasar es que puede haber una hipótesis personal y ¿para qué nos sirve también el diseño de información? Bueno, el diseño de información nos puede llegar a servir para tomar decisiones a futuro y no repetir errores del pasado. Por ejemplo, digo, si yo veo que a través de mi organización de muebles la puedo encadenar a un horario y depende de cómo yo organizo mis muebles, se me hace más simple pasar de una actividad a otra, digo, ahí hay toda una búsqueda y una hipótesis que se puede llegar a comprobar o no, y me puede llegar a ayudar a mí o a esta persona para organizar ese único espacio que de repente es oficina, es yoga, es todo, que es un poco lo que nos está pasando a todos, que esto de repente es nuestra oficina, es donde dormimos, es donde comemos, y cada uno dependerá del espacio en donde esté. Pero el diseño de información sirve un poco para eso, para lanzar una hipótesis y poder llegar a comprobarla. Me parece que eso está buenísimo. Fernando, y también de maricondo de la visualización. Y también, digamos, poder visualizar un conjunto de datos nos sirve para la explicación de un fenómeno que de otra manera no tenemos, al cual no tenemos ningún acceso por otro texto, digamos. Un ejemplo simple es, bueno, justamente uno está teniendo unos gastos importantes en una casa y lo primero que tiene que hacer es, vamos a relevar día por día en qué estamos gastando la plata, porque si yo no tengo ese listado, no tengo ese modelo, no tengo clasificado los gastos
no estoy entendiendo por qué me estoy quedando corto o no puedo ahorrar lo suficiente y me doy, finalmente en el modelo, aunque no sea más que un listado, entiendo el fenómeno finalmente. Bueno, estoy gastando mucha guita en X cosas. No voy a dar ejemplos. La noción de fenómeno que menciona Marcelo es interesante porque hay mucha información que es fenoménica en el sentido de que sucede, como un fenómeno meteorológico, sucede, que se configura, sucede y después termina. Y precisamente explorar los fenómenos como información, como flujo de informaciones, es otro objetivo interesante de la visualización, porque permite fijar y comprender cosas que si no son muy furtivas y muy efímeras, ¿no? Y casi inasibles, ¿no? Que es lo que tenemos, ¿no? Sí. Ahora que decías lo del clima, resulta que con la menor frecuencia de aviones en el aire, se puede predecir menos el tiempo, el clima, porque los aviones son los que toman la data climática a diferentes alturas. Entonces hay un 80% menos de información, o sea, 80% menos de vuelos y hay poca posibilidad de prever más allá de 3 días realmente el clima. Yo eso no sabía, por ejemplo. No, esto tampoco, es increíble. ¿Sí? Sí, bueno, el tema meteorológico saben que ha sido históricamente de las modelizaciones más difíciles. Todavía hoy, como los modelos matemáticos de predicción meteorológica son de los más complicados, porque las variables que entran en juego son realmente enormes, y por eso incluso los mejores pronósticos, los mejores forecasts tienen problemas, porque los modelos han mejorado mucho, pero todavía está entre las cosas más enigmáticas que hay, digo, como el fenómeno de fenómenos. Pero hay otros fenómenos mucho más acotados que son difusos solo porque yo nunca les presté atención, aunque puedo sentir sus efectos, ¿no? Esto es un poco de seguimiento obsesivo de algo, ¿no? Porque puede ser que al encontrar 2 o 3 tipos de datos de una categoría, de una familia, empieza a entender que forman parte de un escenario que estoy construyendo a medida que agrego datos. No lo tengo construido hasta que no tengo cantidad de datos. Perdón, en relación a esto, también retomando un poquito este ejercicio de relevamiento, ¿no? Lo que implica por ahí el método, que era algo que hablaba Karin hace rato, la disciplina, cierta obsesión a la hora de relevar estos datos, me parece que son como aspectos a tener en cuenta para el ejercicio que continúen haciendo esta semana. Porque en la sumatoria de este dato, en la obsesión, en la meticulosidad, en la disciplina de esta recolección, me parece que, digamos, es lo que habilita también poder evaluar un conjunto, ¿no? Algo que comentábamos en algunas placas, como de que, bueno, este relevamiento que están haciendo en sus casas con respecto a objetos, espacios, conductas, hábitos, rutinas, etcétera, habilita esta conducta obsesiva en la mirada de ellos, en la atención de ellos y bueno, justamente en la acción de relevamiento. Hay una consulta, Paula San Miguel nos comenta, dice, yo estoy relevando mis contradicciones en relación a la alimentación, la comunicación y el entretenimiento. Y acá viene una parte que me parece que está buenísima, dice, creo que me quedé bastante en lo emocional y tengo poco dato duro. Bueno, es muy interesante esa pregunta, duda, inquietud, angustia. Primero, si esas contradicciones entre esos 3 vértices funciona como un elemento, como un sentido, digo, no es que decíamos encontrar un sentido. La información hace sentido cuando conecta cosas que hacen sentido. Y después, con respecto al dato duro, como contrapuesto al emocional, las emociones también se pueden analizar como datos. El tema es poder fijarlas, quiero decir, ¿no? El dato duro no es solamente la cifra, por eso a lo mejor para no cometer el error de que es solamente la cantidad. La cantidad puede parecer el dato más que duro, el dato más elemental, es importantísimo, pero no es el único dato, porque hay tipos de información, cualidades en los datos, que a lo mejor no parecen tan duros, pero son importantes. Entonces, creo que la pregunta está buena, se entiende que
contraponer emocional a dato duro está bien, pero siempre con el resguardo de pensar que dato duro no es tanto por el contenido del dato, sino por la precisión con que lo pude identificar. Entonces, ustedes piensan, por ejemplo, que hay gente especializada en clasificar emociones y pueden, por ejemplo, trabajar como datos súper duros las emociones que tiene una persona en una entrevista, qué sé yo, no sé, no es tan blando ese dato, si encuentro la manera de poder categorizarlo, clasificarlo, organizarlo y convertirlo en datos, ¿no? A veces son sensaciones, bueno, lo que puede, sí tiene que ver con eso, pero me parece que se puede convertir en datos, a no ser que no. Entonces sí, sería más que emocional, y bueno, la verdad que es totalmente irracional, no lo puedo convertir en algo, en información, pero bueno, eso, ¿no? Sí, yo no tengo presente puntualmente, no sé cuál es puntualmente el trabajo, pero esto que decía, ¿no? Hay tres ejes que es alimentación, comunicación y entretenimiento. Si esas tres cosas no afectan en lo emocional, digamos, quizás está bueno ver y evaluar qué está pasando en esos tres ítems y cómo influye en lo emocional y cómo lo puedo llegar a medir. Eso creo que está buenísimo, de hecho, que pase. Acá también se habilita, digamos, una mención sobre cómo se vinculan, ¿no? Bueno, esto lo estaban mencionando también, pero digo, los estados, por ejemplo, si fuesen estados emocionales, en relación a qué puede tener que ver con estas tres áreas que ya estaba mencionando de relevamiento. Podría haber una gran, digamos, como para, no sé, pensarlo de alguna manera, un gran escenario que tiene que ver con una representación visual de estados emocionales vinculada a estos ejes de alimentación, de entretenimiento y demás, que por ahí sí tienen que ver con datos más duros, como por ejemplo, no sé, el tipo de alimentación o los tipos de alimentos que yo ingiero, las calorías o el azúcar o lo que sea tengan estos alimentos, de alguna manera, que pueden estar listados en datos, digamos, duros, llamémoslo, de cantidad de calorías, cantidad de azúcar, etcétera. ¿Cómo puede eso afectar a los estados emocionales? Entonces, digamos, volvemos otra vez a lo que se hablaba en un principio, que los datos de manera aislada no brindan información, la información la vamos a terminar obteniendo a partir de digamos, de poder cruzar los datos. Esta ecuación, digamos, esta famosa ecuación. Una cosa que puede ayudar, chicos, chicas, es, por ejemplo, el modelo de las encuestas. Las encuestas, ustedes piensan, las encuestas, algunas son por sí no, digamos, ¿no? Digamos, y otras no, otras encuestas tiene un formato en el cual ya se enuncia posibles estados intermedios, ¿no? Quiero decir, incluso relacionando lo que se está preguntando con otra cosa. E incluso hay encuestas que tienen en modalidad hipótesis. Por ejemplo, si usted no sé cuánto le parecería también, si tuviera que elegir entre tal y tal, bueno, entonces lo que digo es que algo de el enunciado de la encuesta les puede ayudar, por ejemplo, a Paula, que estaba haciendo la consulta recién, a ver si puede arriesgar hipótesis que serían, en este caso, como cajitas para meter los datos relativos a esa hipótesis. Por ejemplo, si cada vez que como esto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, y ahí encontrar datos con respecto a esa conjetura. A veces es importante porque ahí aparece un dato que es menos duro, es un dato más complejo, que solo se lo puede detectar si me hago la pregunta adecuada. Eso le pasa a las encuestas. Las mejores encuestas son las que hacen preguntas más inteligentes o más indagatorias que simplemente encuestas muy simples de like, no, don't like, qué sé yo. Me parece que hay otro tipo de situación. Por eso digo, puede ayudar. Encuesta significa pregunta, así que las preguntas que le hagan a los datos, según esta hipótesis de esta tríada que decía Paula, que eran entretenimiento, alimentación y, no me acuerdo, y comunicación, seguramente sería bueno construir categorías intermedias que permitan juntar tipos de datos sobre eso. Intento compartir acá un ejemplo de contradicciones que me acordé. A ver. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Es un esquema de contradicciones en la Biblia. ¿Sí? En teoría, en esta línea, y acá abajo están los textos desarrollados de la Biblia, acá también. Claro. ¿No? Y las conexiones que pasan por arriba son, en teoría, cosas que se contradicen. Esto es un póster, en realidad
y no Sí. lo tengo en gran resolución como para acercarme y leer un poco, pero lo que importa es lo que decía Enrique, la detección del dato y después la visualización, ¿no? El objeto mismo. Sí, sí. Por ejemplo, no sé si estoy muteado. En lo que mostraba recién Marce, la conjetura es la contradicción. O sea, ese es la matriz para encontrar la información. Imagínense que esa persona tuviera todos los datos de la Biblia, pero sin ninguna hipótesis. La hipótesis es, che, no habrá una contradicción, y entonces ahí tac, se dispara la búsqueda y empieza a aparecer un modelo. Parece que eso es interesante también. Eso es una conjetura, es una pregunta, ¿no? Como bueno. Creo que, sumando esto de contradicciones, ¿no? Como pensar también que estamos me pasa a mí, que estamos en un espacio supuestamente muy conocido por nosotros. En general, la mayoría estamos en nuestras casas, que es donde vivimos y digamos, donde volvemos todos los días. Y hay muchas conjeturas previas, ¿no? Incluso al hacer este ejercicio yo me imaginaba un relevamiento mío y cosas que pensé que iban a ser de una manera funcionan de otra, y eso también está bueno, estar abierto a verlo, digamos, no por tener ese preconcepto, como dejarlo como aislado o como una imposibilidad, sino justamente preguntarse, como realmente esto que siento que es de esta manera o es algo que yo ya previamente lo tenía pensado y la realidad no está funcionando de esa manera. Creo que está bueno porque es un momento muy particular y todo lo que teníamos como una cierta seguridad empieza como a desvanecerse un poco. Hola, estoy así medio fantasma sin imagen, pero bueno, acá estoy. También me parece importante que no se pierdan las cosas que estuvieron relevando hasta ahora, aunque a raíz de ver las cosas que hacen otras personas o a raíz de ver o escuchar estas situaciones y ejemplos, crea que quizá hasta ahora no les sirve. Guárdenlos porque a la luz de nuevos datos, de nueva información o de cosas que estén empezando a buscar en la web, nosotros vayamos compartiendo, eso que relevaron puede empezar a ser algo interesante que antes no habían podido ver. No perder ninguno de los datos que ya hicieron. Si bien lo dijimos al principio, creo que es algo fundamental como procedimiento y metodología de trabajo en general. Guardar eso siempre es muy valioso y cuando uno lo ve a ver con nuevas miradas surge información nueva. Ahí, por ejemplo, alguien comenta que personalmente no ha cambiado demasiado los hábitos, ¿no? Que esto puede ser, a lo mejor alguien ya está en su casa, trabaja en su casa, pero ciertamente lo más probable es que todo su entorno cercano y no tan cercano sí haya cambiado. Digo, no tiene que ser tampoco un relevamiento sobre la persona en sí misma, sino que puede ser un registro también de cosas que evidentemente están cambiando y puede ser comportamientos que, digamos, en las noticias o en cualquier situación de círculos más o menos cercanos, familiares o amigos, necesariamente han tenido que cambiar y puede ser registrado eso también. De hecho, se está haciendo todos los días. Digamos, la gente no está del todo bien con esta situación. Digamos, hay gente que está muy mal, de hecho, y la está pasando muy mal y la gente está trastornándose de a poco. Y son situaciones que pueden ser registradas, pueden ser relevadas. Y también la persona dice, bueno, yo he estado mirando más series, más películas o lo que sea, es una categoría que habíamos puesto, la del entretenimiento. Digamos, cualquiera de estas situaciones puede ser factible de ser trabajada, pero yo, digamos, no descartaría, y con esto retomo lo que decía Paula recién, que es, bueno, yo por ahora no cambié demasiado, pero mañana o pasado me doy cuenta que
que el resto sí cambió mucho. Y entonces el contraste entre yo, que no estoy cambiando demasiado, y el resto, el afuera, que sí, puede ser relevante. Con respecto a eso, me parece interesante, acá hay una pregunta o un comentario de CC008, dice, esa duda tenía un principio, convivo con mi novia y no sabía si también relevar las cosas que le pasan a ella con relación a lo que me pasa a mí. Me surgió después de que comentaron el ejemplo de la Biblia con dichas contradicciones. Bueno, perfecto. Digamos que estés en torno a un sujeto, por ejemplo, si hay dos sujetos, y son dos grandes macrodatos y entre ellos datos hay relación, hay información. Es muy, muy interesante esa hipótesis. O sea que me parece que perfectamente puede funcionar y puede ser un muy buen disparador. Y con respecto a lo que decía Marcelo recién, también pasa que la comparativa con lo anterior también puede ser interesante. O sea, cuando yo miro lo que me está pasando en la cuarentena, no significa que me olvidé de lo que hacía un mes, hacía exactamente en ese mismo día. Entonces, de golpe, yo podría estar relevando datos actuales, presentes, y relevando datos de hace un mes o menos, y entonces ahí ya puedo establecer una comparativa. Ahí es interesante, como mínimo hay dos curvas que se empiezan a comparar, y de golpe el mismo tiempo, las mismas horas, los mismos minutos, los mismos momentos del día, o los espacios de la casa son usados o implementados de maneras muy diferentes. Así que fíjense que hay información en la memoria que uno también puede traer a escena si, por ejemplo, quiere establecer comparaciones. Digo, para empezar a darle, salir del limbo de una información que me rodea, que no sé qué hacer con ella y que parecería que es siempre la misma. Bueno, la comparación es una muy buena manera, es una muy buena matriz para generar información, ¿no? Casi es una de las primeras, más básicas. Esta semana vamos a ahondar en esto, en esta profundización de las categorías, de los datos. Mientras tanto, vamos a ir subiendo algunas charlas así informales que tuvimos mirando los posteos de ustedes. Y seguramente también hay carpetas de referencias con las que más adelante iremos avanzando hacia una problemática de construir la visualización y trabajar finalmente tipográficamente, que es un poco el tema que nos toca. Sí, está bueno que también estos videos que vamos a ir subiendo que son prácticamente como esta misma situación que tuvimos entre nosotros mientras mirábamos. A ver, son particulares de algún trabajo, en general los fuimos viendo medio por orden de llegada, pero llegamos a ver varias tipologías que después empiezan como no a repetir tal cual, pero sí ciertas áreas que se fueron metiendo cada uno. Entonces, creo que está bueno verlas, y como en la FADU, cuando colgamos y hablamos de un laburo y sirve de ejemplo para todo el resto, esto empieza a pasar un poco lo mismo, ¿no? No creo que podamos hacer lo mismo con absolutamente todos los laburos que se vayan subiendo, pero sí está bueno verlo porque seguramente de la corrección que se hizo de un laburo en particular va a haber cosas a tomar para el propio trabajo. Yo simplemente quería comentar que, conversado esto con el grupo docente, estamos muy contentos con todo lo que se compartió esta semana en el Instagram, que sabemos que es un contexto súper complicado y que bueno, que está buenísimo poder acompañarnos, poder compartir, poder socializar, y que esperamos que lo sigan haciendo, que no hay expectativas, que no hay puntos de llegada, que no hay correcto o incorrecto, que esta es una experiencia colaborativa, que está de alguna manera, por supuesto, vinculada y continuará vinculándose con nuestra disciplina, pero que bueno, la idea es ser esto, ¿no? Ser un marco de contención y de socialización, y que bueno, nos alegra que hayan recibido también la propuesta de este workshop y que sigan compartiendo material a lo largo de los días, a lo largo de esta semana. Sí, el workshop somos todos y todas los que formamos parte de este workshop. Digo, esto es central y cada uno de nosotros y de ustedes son información. Quiero decir, si tuviéramos que pensar el workshop como la gran información que se va generando, los datos que ustedes suben
que a su vez contienen información, que contienen datos, es como una cadena infinita. Y yo creo que esto dice Blanca tiene que ver con que la productividad del workshop es lo que marca su éxito y las exploraciones, el horizonte de exploraciones que se puedan hacer. Como decía Marcelo también, en algún momento, en los procesos de incertidumbre y de certidumbre que tienen que ver con cualquier acto de diseño, uno va a tratar de ver cómo puede darle certidumbre a aquello que pudo localizar. Pero es muy importante primero para tener certidumbre hay que tener una incertidumbre previa, hay que abrir el juego, hay que empezar a preguntarse cómo se haría esto, de qué manera. Pucha, mirá con qué problema me estoy enfrentando, no pensé que podía encontrarme con este problema, y cuando tengo una problemática aparece un gesto de intento de solución o de clarificación. Si no tengo ninguna pregunta previa, ninguna problemática, si no tengo ningún conflicto, es muy poco probable que suceda ni que tenga ganas de elaborar una respuesta. Entonces ahora estamos tratando de problematizar el tema del dato y, como decía Blanca también, acá no se trata de que los datos sean mejores o peores, correctos o incorrectos, y tampoco se trata de que se llegue a la solución óptima, porque primero que no existe esa solución, sino que lo que se abren son, más que respuestas, son propuestas. Y me parece que ahí es donde esto nos va a enriquecer a todos muchísimo. Y si sigue esta intensidad y cope de participación, estoy seguro que se va a crecer solo, va a leudar solo todo esto, seguramente. Sí, me sumo a lo de Blanca. La verdad que estamos todos súper contentos con lo que está pasando. Para nosotros siempre es muy placentero poder tener un intercambio. Y bueno, nos estamos acomodando medianamente como podemos y tratando de llevar este contacto adelante. Lo mismo para los que estén viendo del otro lado, son situaciones nuevas que nos tocan atravesar, pero que bueno, todo lo que se produzca acá va a ser ganancia. Entonces, creo que está buenísimo. Gracias por la producción y estén atentos al Instagram y mail, que van a seguir siendo nuestros canales principales de comunicación. Desde ahí vamos a compartir absolutamente todo lo que venga de acá en más. Y bueno, ojalá podamos vernos más cercanamente pronto. Y mientras tanto trataremos de estar en contacto a través de estas plataformas. No sé si algo más. Bueno, gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao.